Ya. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Dios me los bendiga. Bendiciones para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Que la bendición de lo alto sea sobre cada uno de ustedes. Es una bendición esta mañana poder estar con ustedes nuevamente alabando y glorificando la presencia del Señor. Gracias, hermano Luis Carlos, por esas alabanzas hermosas que llegan hasta el trono de la gracia y así alcanzamos misericordia del Señor para el oportuno socorro. Hoy empezamos una nueva semana, primer día de la semana, donde el Señor nos va a bendecir. Nos bendijo en la semana que pasó y en esta nueva semana sé que Él nos va a bendecir. Nos ha traído en victoria, ¿verdad que sí? Nos ha traído en bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De verdad que usted, al igual que yo, no hemos estado tristes, hemos estado alegres. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él está con nosotros, no importa cuál sea la situación, cuál sea el momento que estemos pasando. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado y seguirá con nosotros. Bendecimos en el nombre del Señor a toda su familia, a todos los que nos escuchan en este momento y nos ven en cualquier lugar del mundo. Creo que está en sintonía nuestro hermano Manrique, allá en Chile. En Chile, la hermana Miriam Rivera y su esposo, su familia, allí en Nueva York, y todos aquellos que están en otros lugares, en el Ecuador también. Y hay muchos lugares donde nos ven, donde nos escuchan, están siempre pendientes. Y los hermanos aquí en Cartago, que siempre están pendientes de esta transmisión, de este programa. Una bendición grande para ustedes. También saludamos nuevamente a los hermanos que han cumplido años, que están cumpliendo años. El hermano Gabrielito Herrera, como que está cumpliendo años hoy, Dios le bendiga. El hermano Omar cumplió años esta semana. Omar Palacio cumplió años. Y todos aquellos que no sabemos, pero que están cumpliendo años, que el Señor les bendiga y añada muchos años más de vida sobre ustedes, pero eso sí, en su presencia, creyendo en Él, siguiéndole, exaltándole, alabándole, glorificándole a Él siempre, todos los días. Enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría, es lo que dice el Salmo 90:12. Cada día que pasa, cada año que cumplimos, debe haber más sabiduría en nosotros, más experiencia y más agarrados de la mano del Señor, más agradecidos con Él. Bueno, entonces yo creo que usted ya está, ustedes están en su sitio, en su lugar allí, en su casa, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para meditar un poco de su palabra. Señor, en este día de domingo estamos delante de ti, dándote muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por la semana que pasó, pero gracias por esta semana que volvemos a empezar, donde tú nos has tenido con bien, donde tú nos has ayudado, alimentado, fortalecido y guardado. Tú has estado siempre con nosotros porque tu presencia lo llena todo. Con tu presencia nos es suficiente. Como dijo Moisés, y tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saque de aquí. Pero tu presencia está con nosotros. Padre, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, perdona nuestras fallas, límpianos por medio de la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario.
ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos seguir adelante, no podemos hacer nada, pero es que separados de ti nada podemos hacer, pero unidos a ti, unidos de tu mano, tomados de tu mano, tú nos ayudas, nos fortaleces. Tú dices, no temas, yo te ayudo, porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos de tal manera que no tenemos palabras para agradecerte. Nomás el aire que respiramos, el poder respirar, es una bendición. El poder contemplar la creación, el poder contemplar todo lo que nos rodea, Señor, es una bendición. Gracias, Señor de la gloria. Te pido que la bendición tuya sea sobre cada hermano y hermana, allí donde ellos están, para escuchar tu palabra. Te pido que tú seas hablando de una manera muy especial, que podamos entender, que podamos comprender lo que tú quieres decirnos, enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos, abran sus Biblias allí en el libro de Mateo, el capítulo 24. Hay un versículo allí muy difícil para aprenderlo de memoria. Cuando digo muy difícil es porque no es largo, es fácil de aprenderlo. Y creo que la mayoría de ustedes, y hace un tiempo leen la Biblia, hace un tiempo asisten a la congregación, lo saben de memoria. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vea, con decirlo nomás lo aprendí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a meditar a partir de este versículo en esta mañana. Hay un dicho que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Se refiere a lo que la gente no puede lograr, lo que la gente no puede lograr. Es decir, que con perseverancia se puede alcanzar tus objetivos, con perseverancia, y tus sueños, objetivos y sueños, en que nada se alcanza, nada se logra si no se persiste hasta lograrlo. Entonces, recuerden, hay un dicho que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Quiere decir que con perseverancia se puede alcanzar los objetivos, puede alcanzar tus objetivos y tus sueños. Es que nada se alcanza o se logra si no se persiste hasta lograrlo. Si no se persiste hasta lograrlo. Se empieza una carrera, muchos empiezan una carrera, y, es decir, empiezan en la universidad y no llegan sino hasta 2, 3 semestres y no pueden graduarse, no pueden llegar a ser un profesional. ¿Por qué? Porque no persistieron, porque no perseveraron. Todo se logra con constancia, con perseverancia. Muchos han iniciado en el matrimonio haciendo un juramento en el altar de que serán fieles hasta que la muerte los separe, pero ya rompieron ese pacto, ese juramento que hicieron, ese compromiso que hicieron allí en el altar, lo rompieron porque no perseveraron hasta que la muerte los separe. El matrimonio se corta a muy temprana edad de casados, a los 3 meses, al año, a los 2 años, así sean los 15 años, pero es para perseverar, y es porque no se persiste, porque no se pasan las pruebas, las dificultades que hay dentro del matrimonio, porque el noviazgo es una cosa, pero ya el matrimonio es otra cosa. Entonces también hablaba de la carrera, una carrera que no tiene constancia, perseverancia, no se llega a ningún lugar, no se llega a ningún sitio. El hombre es inconstante en sus caminos.
El que es inconstante en sus caminos no alcanzará nada. ¿Por qué? Porque muchas veces somos de doble ánimo. Unos días sí, estamos ahí, aquí estoy, voy adelante, pero al otro día estoy desanimado. Todo hermano y hermana requiere constancia, requiere dedicación. Si se quiere lograr algo, necesita estar siempre ahí. Se necesita estar, como decían los abuelos, en la brecha, en la brecha. Así que, mis amados hermanos y amigos, hay que perseverar. El título del tema es El que persevera, llega. El que persevera llega, o si quiere también el que persevera, alcanza. La pregunta aquí es, ¿usted sí está perseverando en lo que usted ha emprendido? Si está perseverando usted en el Señor, está perseverando en Cristo. Uno, antes de emprender algo, tiene que hacer cálculos. La Biblia nos dice en Lucas que el hombre que va a construir, el hombre que va a construir una torre, un edificio, primero debe de calcular los gastos, a ver si puede terminar, si tiene con qué terminar. Y si ve que no, entonces mejor que no empiece nada. Así muchas veces se empieza la carrera cristiana por emoción, sin calcular nada, sin calcular el costo. Pero la vida cristiana tiene un costo, tiene una demanda. El Señor dice, si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que no es decir, yo dentro al cristianismo, dentro al evangelio, me vuelvo evangélico, aleluya, allí cantan muy bueno, hablan muy bueno la palabra, pero el asunto es sí podré perseverar hasta el fin. Entonces el título del tema es El que persevera llega, o el que persevera alcanza. Cristo al llamarnos dijo, venid a mí. Él dijo, venid a mí. También dijo, yo soy el camino. Esto nos enseña que hay que recorrer una jornada, una jornada. Para unos larga y para otros más bien corta. O sea, desde el momento que uno inicia, toma la decisión de seguir a Cristo, seguir el Evangelio, entonces empieza una jornada. Para unos corta y para otros larga. Hay hermanos en la fe muy fieles, muy piadosos, que llevan 60, llevan 70 años en esa jornada caminando. Hay otros hermanos que empiezan y a los días el Señor los llama a la eternidad, a descansar en el polvo de la tierra, pero su espíritu está en su presencia, o sea que para ellos fue corta. ¿Cuánto lleva usted perseverando en el Señor? ¿Cuánto tiempo y cuánto será de aquí en adelante que vamos a perseverar en Él? Pero uno no persevera en el Evangelio, no persevera en Cristo por voluntad propia, es porque el Señor así lo quiere, por determinación de Él. Porque en Romanos, el capítulo 9, el verso 16 dice que no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así que para unos la jornada es corta, para otros es larga. ¿Cuánto lleva usted en el Señor perseverando en Cristo? No perseverando en una iglesia, en una misión, no perseverando en una religión, sino perseverando en Cristo. Ahora, cuando vamos en ese recorrido, cuando estamos caminando en esa jornada, pues hay momentos difíciles, hay momentos fatigosos, momentos muy difíciles, momentos de lucha, de prueba, al igual que el que emprende una carrera deportiva, tiene momentos muy difíciles, momentos de fatiga. Por eso los que juegan al fútbol o los partidos de fútbol se juega 45 minutos y hay 15 de descanso, porque a los 45 ya hay fatiga, tiene que tomar un respiro, un descanso.
Así las carreras ciclísticas son por etapas. Todos los días una etapa y descansan para arrancar al otro día. Y sin embargo, si las carreras como el Tour de Francia de 21 días, entonces tienen un día que no corren, se llama día de descanso o dos, para que tome fuerza su, su cuerpo, vuelva a tomar vitalidad. Nosotros en el cristianismo hay veces corremos mucho, pero es mejor ir despacio, paso firme, despacio pero firme, y para poder perseverar hasta el fin, porque el texto nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repítalo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces les dije que en este recorrido encontramos cosas en las cuales son muy difíciles, pero ya en el recorrido, siendo cristianos como tal, debemos perseverar en algunas cositas que vamos a ver en este día, algunos puntos. Entonces uno ya caminando en el Señor debe perseverar en la doctrina, o sea, perseverar en la doctrina, es decir, perseverar en la enseñanza. En Hechos capítulo 2, el versículo 42. Capítulo 2, el verso 42 nos dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza. Uno comienza a caminar en el Señor, como Él dijo, yo soy el camino, uno empieza ese camino, pero en ese camino encuentra que uno tiene que empezar a perseverar o mejor dicho, en la doctrina, aprendiendo la palabra, la doctrina está en la Biblia, aprendiéndola, memorizándola, poniéndola en práctica y perseverar en ella, no retroceder. Recuerde, doctrina es enseñanza. Entonces los discípulos perseveraban, o la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, perseveraba en la enseñanza. Y también nos muestra que perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros, como punto número 2. Entonces, dentro de ese caminar con el Señor, hay también que tener comunión los unos con los otros. En Primera de Juan dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estamos hablando de Primera de Juan 1:7. Vuelvo y lo repito. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Ese sería el versículo para aprender de memoria durante esta semana que hemos comenzado. Entonces, primero, hay que perseverar en la doctrina. Segundo, en la comunión los unos con los otros. En este caminar hay que tener comunión los unos con los otros, con los hermanos en la fe, y tratar de tener compañerismo, comunión con nuestros vecinos, con nuestras amistades. Tercero, dice aquí, en el partimiento del pan, dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero vamos a ver el partimiento del pan. Pero por una parte nos dice que, o nos muestra que nosotros debemos perseverar en compartir de lo que tenemos con los que necesitan. Por ejemplo, en este tiempo de crisis, de pandemia, hay muchos hermanos necesitados que necesitan del pan, otros tienen más solvencia económica. Usted que ha tenido solvencia económica, ha tenido pan en su casa, se ha compartido con algún necesitado, hay que perseverar compartiendo para las necesidades de los santos, las necesidades de los demás, es el partimiento del pan. En este camino encuentra uno que hay que compartir. El Pablo dijo, mal bienaventurado es dar que recibir.
en el partimiento del pan, es partir de lo que tenemos con los demás, y también se refiere al partimiento del pan, lo que hacemos cada mes, cuando podíamos congregarnos primer domingo de mes, que partíamos el pan y tomábamos del contenido de la copa el jugo de la vid, que allí recordamos la muerte, el sacrificio de Jesús y hacemos memoria de la sangre que derramó y recordamos que seguimos siendo pecadores, que dependemos de Él y seguimos recordando que el sacrificio de Cristo es vigente todos los días para todos nosotros, para toda la humanidad. Entonces, partimiento del pan, el partimiento del pan y en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Si anda usted en comunión, anda usted en peleas, anda usted en desacuerdos, anda usted en desavenencias, eso no es lo que dice la palabra. Cuando uno rompe alguno de estos puntos, o sea, que no los vive, entonces no está perseverando. Muchos dicen, yo tengo 60, 70 años de evangelio, lo dicen con orgullo, con vanagloria, pero si han perseverado en la doctrina, si han perseverado en la comunión con los demás, cuál es la comunión que usted tiene con los demás, con el prójimo, si ha perseverado en compartir para las necesidades de los demás. Mire que el evangelio implica servir. Les he dicho, el Señor vino para servir, no para ser servido. Ahora también nos dice el verso 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, que también ellos perseveraban en las oraciones. Oraciones, perseveraban orando. Es importante, la Biblia dice, están siempre gozosos, orad sin cesar. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que uno debe perseverar en las oraciones. Así que el creyente, los cristianos, los seguidores de Jesús, los que estamos en este camino, debemos perseverar en la oración. Todos los días, presentarnos en oración delante del Señor. Hay veces se piensa que tiene que ser largas oraciones, pero en las largas oraciones no faltan las repeticiones. Largas oraciones, no faltan las repeticiones. Mejor oraciones cortas, concisas, precisas. Oraciones que den el blanco de acuerdo a nuestra necesidad, acompañadas de intercesión. La oración, ya saben que es pedir por nosotros, por nuestra familia, por nuestros intereses, pero la intercesión va hacia los demás, hacia los gobernantes, hacia los que nos dirigen, a todos nuestros prójimos. Cuando usted ora por un enfermo, está intercediendo por otros. Cuando usted ora por la necesidad de alguien, está intercediendo por él. Entonces, mis amados, hay que perseverar en la oración. ¿Qué tanto ora usted? Lo que hace que usted dice seguir a Cristo, si ora todos los días, si ora todos los días y clama a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo sé que Él nos ha respondido, a los que oramos, nos ha respondido muchas situaciones, nos ha contestado muchas cosas, peticiones en su misericordia. Entonces, repito, en este camino o en el camino de Cristo hay que perseverar en la doctrina. Segundo, hay que perseverar en la comunión unos con otros. Tercero, hay que perseverar compartiendo el pan con los demás y perseverar tomando la mesa del Señor cada que nos es posible. Ahora, perseverar también en las oraciones, que esto de oración lo podemos hacer en nuestra casa, donde quiera que estemos. La oración no tiene ningún obstáculo, es decir, que desde cualquier lugar lo podemos hacer. La Biblia dice que aún sus hijos, aún desde sus camas, le alabarán. Cuando dice le alabarán, le adorarán, le darán gracias, le glorificarán, clamarán a Él. Ahora, como quinto punto, debemos perseverar en congregarnos,
en estos días, ya hace más de 2 meses que están cerradas los lugares de reunión. No la iglesia no está cerrada. Lo que está cerrado es los lugares de reunión. Están allí en vacío, están solos, en silencio. Yo he ido varias veces a la capilla donde nos reunimos, me da nostalgia ver allí los instrumentos, ver allí los equipos, ver las sillas y todo en silencio. Hace un tiempo que no nos congregamos, al igual que los demás hermanos de otras comunidades, pero cuando es posible, cuando podemos hay que congregarnos, porque la Biblia nos dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, muchos tienen costumbre de congregarse y eso es importante, eso debe ser habitual en nosotros, pero otros tienen la costumbre de nunca congregarse, de ahí que hay muchos que están lamentando, ay, cuando yo podía congregarme no iba, cuando podía congregarme yo no asistía y ahora les pesa, ahora si quisiera estar allá, pero muchos dicen quisiera estar allá, pero nunca, bueno, brillaban por su ausencia, cada año por la cuaresma. Entonces, nosotros los cristianos debemos perseverar. Cuando Cristo dice, el que persevere hasta el fin estará salvo, está hablando también de perseverar en estos ejercicios que yo les he enumerado en esta mañana y en muchos más. Entonces, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, como punto número 6 y el último, no debemos nosotros de dejar, más bien debemos perseverar en este otro punto, en compartir nuestra fe con otros, compartir nuestra fe con otras personas. Compartir nuestra fe es compartir lo que hemos creído. La tendencia de los seres humanos es compartir lo que le gusta, compartir lo que le gusta, hablar de lo que le gusta. El que le gusta el fútbol, habla de fútbol, el que le gusta el ciclismo, habla de ciclismo, que le gusta las novelas, habla de las novelas, que le gusta películas, series, habla de las series, habla de lo que a uno le gusta. Entonces, si usted camina en Cristo, usted persevera en el Señor, persevera en el Evangelio, hable de Cristo, no hable de religión, hable de Cristo. Cristo, esa persona gloriosa, esa persona maravillosa. Cristo no es una religión, es una persona y esa persona nos muestra aquí en su palabra cosas que nosotros debemos hacer, cómo debemos caminar, cómo debemos nosotros comportarnos. Entonces, compartir nuestra fe, es decir, llevar el mensaje, lo que hemos creído, compartirlo con los demás, compartir lo que hemos creído con otras personas, impactarlos, es decir, es sembrarles la fe en sus corazones, ayudarles. Hay muchos necesitados de la palabra del Señor, necesitados de Dios, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces la palabra nos dice que debemos mostrarles el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Y en el libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 42, 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. Quiere decir que la iglesia primitiva compartía la fe con otras personas y ese es el resultado que tenemos hoy. El evangelio se extendió por todo el mundo, por todo el universo. ¿Por qué? Porque los discípulos salieron de Jerusalén por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Y mire que a nosotros llegó, a nosotros nos alcanzó el evangelio, nos alcanzó el mensaje de salvación, porque otros nos compartieron. Usted persevere en compartir su fe con otra persona en cuanto le sea posible. Esa es la voluntad también de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué hemos aprendido hoy?
hoy hemos aprendido que el que persevera llega, el que persevera alcanza, como título del tema. Y aprendimos que en este camino, que eso es el camino, que es un camino por recorrer y en ese camino encontramos doctrina, encontramos comunión, encontramos que hay que compartir con los demás, que hay que recordar el sacrificio de Cristo a través de la cena y que hay que estar orando siempre sin desmayar, que hay que congregarnos cuando nos es posible. La manera de congregarnos en este tiempo de pandemia es como lo estamos haciendo hoy, pero lo más seguro es que muchos se olvidan de conectarse. Me temo, quizás me equivoque, o temo que muchos en estos 2 meses no se han conectado con las transmisiones que hacemos, pero ojalá lo hagan, que todavía estamos a tiempo. Entonces también aprendimos que necesitamos compartir o debemos perseverar en compartir nuestra fe con otros, con los demás. Mis amados, hasta ahí el pensamiento. En este día vamos a orar, darle gracias al Señor, y usted allí incline su rostro y dígale: Señor, yo en realidad sí he hecho estas cosas o no las he hecho. No las he hecho. Si lo ha hecho, la gloria sea para el Señor. Si no lo hemos hecho, que el Señor nos ayude para hacerlo, para perseverar hasta el fin, pero también en estos ejercicios que nos ha dejado, tú nos has dejado para vivir en ellos, para guardarlos, una perseverancia hasta el fin. El que no persevera no logra nada, no llega a ninguna parte. Y nosotros tenemos la meta de llegar hasta el final, Señor. Pero para llegar hasta el final debemos perseverar todos los días a pesar de las luchas, las dificultades. Estamos sufriendo ahora una lucha, una dificultad a nivel universal, pero de esta saldremos, Señor, y seguiremos caminando en victoria. Te pido que tú sigas ayudándonos, sigas fortaleciéndonos, llenándonos de ti, de tu presencia, dándonos fuerzas para continuar, seguir adelante. Te pido que tú seas obrando en los hermanos, en sus necesidades, en sus dolencias, en sus dificultades, que tú los llenes siempre con tu Santo Espíritu, con tu santa presencia, que tú proveas para sus necesidades, que tú abras puertas de empleo, que tú bendigas los negocios, bendigas las empresas de los hermanos, toda obra de las manos sea prosperada, que tú bendigas su familia, bendiga todo lo que haces tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, les invitamos para la oración mañana devocional, 7 de la noche, al igual que el jueves. Y el miércoles estaremos nuevamente en transmisión. El viernes, eso a las 7 de la noche. Miércoles y viernes y domingo, como hoy, 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Que el Señor continúe con ustedes en este día. Amén.